Veo con gran preocupación que ya no se hable de derechos humanos, que la juventud sepa muy poco del tema y más aún en un contexto de emergencia humanitaria compleja. Me preocupa escuchar muchas veces que incluso dentro de la universidad se hacen o se escuchan cosas como de qué vale denunciar si no sirve de nada, de qué vale documentar derechos humanos, violaciones a estos, si no sirve para nada, que no sirve hablar de derechos humanos siquiera porque nadie los respeta al final. Y es que últimamente creo firmemente que la discusión sobre derechos humanos ha quedado un poco de lado, se ha ignorado con el pasar del tiempo. Y no logro entender realmente por qué, porque ha sido un elemento fundamental para lograr una cohesión a nivel nacional. Y cuando el tema era el principal impulsor para llevar todo lo que pasaba dentro del país a la comunidad internacional, para proponer soluciones, para incluso llegó a unir a la oposición en un objetivo en común, que es algo que veo que falta actualmente. Y por consiguiente, toda esta situación o toda esta unión cohesionaba a la sociedad venezolana. Ahora, hoy quiero hablar no específicamente sobre todos estos elementos o sobre todo este fenómeno, sino que quiero hablar sobre otra cosa, también relacionada y creo que es lo principal. Y es que quiero que todos nos interesemos en aprender e investigar sobre esta materia. Me interesa que todas las personas entendamos el porqué o la importancia que es la documentación en violaciones de derechos humanos. El por qué se hace, con qué intenciones y por qué es tan importante y un trabajo incansable. Hoy me acompaña la abogada Victoria Capriles. Muchas gracias por estar aquí hoy, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Y bueno, te doy la bienvenida si quieres presentarte ante el público. Bueno, muchísimas gracias, Milán, por la invitación, más bien agradecida contigo y felicitarte por este proyecto tan interesante que tienes, ¿no? Creo que el día de hoy vamos a tener una conversación bastante fructífera sobre el tema. De verdad que estoy ansioso porque, bueno, ya he tenido la oportunidad de que me dieses clases en el proyecto Diversidad de Amnistía Internacional. Ahora, cruzando los dedos para entrar a Prisma, también espero esas clases porque de verdad que, wow, amo tu trabajo. Bueno, estoy muy feliz de tenerte aquí otra vez y tu visión sobre los derechos humanos ha sido importantísima para el país. Tengo entendido que llevas casos de renombre en el Centro de Derechos Humanos y ha sido casos emblemáticos. La mayoría enmarcados en las protestas de 2017, que fue como todo el movimiento estudiantil y posteriores. Y precisamente la invitación de hoy es porque creo que eres la persona indicada. Tienes como que todo ese trabajo en la educación, en qué consiste el trabajo de campo, la investigación. Y es que los derechos humanos no es un tema pasajero. Es algo que se tiene que seguir una línea, que siempre van a estar allí y que es importante siempre recalcar en ellos, porque aunque pongamos que Venezuela ya pase toda esta situación, no significa que se deba dejar de lado, sino que hay otros casos, hay estudios, trabajos comparativos, de constante denuncia y crear sobre todo también como memoria histórica, ¿no? Hoy te tengo como un par de preguntas en este tema, en esta materia, y quiero por supuesto que la conversación sea natural, espontánea, porque la idea al final del podcast es que todos estos conocimientos sean accesibles para el venezolano común y cómo los puede adquirir en su día a día, internalizarlos, ¿no? Y lo primero es de lo más básico, ¿qué es y por qué la documentación de violaciones de derechos humanos es fundamental o es importante? Buenísimo. Bueno, en primer lugar, voy a hacer lo que me pediste al principio, que es presentarme ante tu audiencia. Bueno, con el objetivo que sepan un poquito quién soy yo y el trabajo que hago. Como bien comentaste, yo soy abogada egresada de la Universidad Metropolitana. Tengo una maestría en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, en España. Una maestría en Estudios Jurídicos, en Estudios Políticos y de Gobierno, perdón, de la misma UNIMED. Y actualmente estoy ya cursando el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Donde me he especializado en el área de relaciones internacionales y sobre todo el tema de la crisis de movilidad humana en Venezuela. Y yo trabajo no solo como directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos, como bien comentabas, sino que también soy profesora de planta del Departamento de Estudios Internacionales de la universidad. Entonces, bueno, dicto derechos humanos, derecho internacional público, sociología jurídica, a la par del trabajo de activismo, ¿no?
Entonces, sí, yo entro al CDH Unimed en el año 2018 y como bien dices, bueno, nosotros llevamos algunos casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos. No es algo que yo haga individualmente, ni mucho menos, por supuesto, hay todo un equipo detrás. Está, bueno, también quien ahora es parte de nuestro consejo consultivo, pero que era la directora ejecutiva hasta diciembre, que es la profesora Andrea Santa Cruz. Y bueno, nosotros, por ejemplo, un poquito para que sepan lo que se hace en un centro de derechos humanos, realizamos reuniones constantes, por ejemplo, con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que están ahorita en terreno. Realizamos litigio estratégico e incidencia en instancias internacionales del sistema interamericano y universal de derechos humanos. Por ejemplo, enviamos información para el examen periódico universal de las Naciones Unidas, que esto es una de las cosas por las que vamos a hablar de la documentación. También tenemos, y este es un caso que voy a hacer referencia varias veces a lo largo de este episodio, nosotros desde el CDH Unimed llevamos el caso de Juan Pablo Pernalete Llovera, el estudiante de la universidad que fue ejecutado extrajudicialmente el 26 de abril de 2017, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, además de todo el litigio que está ocurriendo a nivel nacional, tenemos una denuncia individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, precisamente, ¿qué es y por qué es importante la documentación de derechos humanos? Bueno, al final creo que mi trabajo es un poco una muestra de todo eso, ¿no? Sin documentación de derechos humanos no hay capacidad de cumplir con lo que desde la defensa de los derechos humanos llamamos las 3D, que es documentación, denuncia y difusión. La documentación es la primera de esas 3D, como le diríamos nosotros, que es este proceso sistemático y organizado de uno o varios eventos constituibles en violaciones de derechos humanos, verificando, bueno, los hechos, las fechas de los hechos, el lugar, quiénes fueron las víctimas, así ayudar a fundamentar las exigencias de reparación, ¿no? Una vez que se logra el tema de la documentación, vamos a la parte de denuncia, que es precisamente, bueno, una denuncia, por ejemplo, ante organismos nacionales, una denuncia ante, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo o llevar todo el tema de la documentación ante el Ministerio Público, pues cuando hablamos de un juicio, ¿no? Pero también toda esta documentación nos sirve para llevarla ante instancias internacionales. Y luego tenemos la difusión. Todo eso que documentamos tenemos que difundirlo. Bueno, pienso que tu podcast, por ejemplo, es una forma de difusión muy importante, porque si las violaciones de derechos humanos no se difunden, no son conocidas por la sociedad. Y quizás eso es un poco lo que vamos a hablar en la última parte del tema, bueno, de que tú sientes quizás que ya no es un tema que es tan sonado, ¿no? Es decir, la difusión de las denuncias, la difusión de la documentación, tiene un valor para generar esta memoria histórica también de la que vamos a hablar ahorita. Yo veo que las 3D es no solamente como la documentación en sí, sino todo el trabajo antes, durante y después. Que es básicamente una sistematización, una organización completa en todo lo que es alrededor de derechos humanos. Y hay por lo menos una parte importante que quisiera hablar como la difusión, que es lo que más se trata como el podcast de hoy, y es que esta difusión es compartirlo a la sociedad, ¿no? Llevarlo a no solamente a los ciudadanos, sino comunidad internacional, presentarlo al Estado, básicamente que esté en todos lados. Y ahí quiero insertar un poco como la siguiente pregunta, ¿no? Que es ¿para qué o por qué se presentan estos informes ante el Estado venezolano? ¿Cuándo se elevan esas instancias internacionales? ¿Y cuál es también cómo es el papel de la ciudadanía en todo este trabajo de difusión? Precisamente la documentación es lo que nos permite registrar esta sistematicidad, ¿no?, en las violaciones. Si ya nos adelantamos y vemos, por ejemplo, los informes de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos de Venezuela, lo que ha hecho ese equipo es, gracias a la información que le hemos dado, otorgado a partir de la sociedad civil, generar estos son los patrones de represión, estos son los patrones de violaciones de derechos humanos, ¿no? Cuando tienes patrones te das cuenta de que no es una situación aislada, sino que ya podemos hablar de una política estatal que está dirigida a eso, ¿no? Entonces, claro, esto nos permite elaborar estos expedientes, contribuye en la lucha contra la impunidad, eventualmente facilitará que se abra un proceso de carácter judicial, ¿no? Y lo ideal es, o sea, hay que tener en cuenta realmente que en materia penal la acción siempre la tiene el Estado a través del Ministerio Público, ¿no? Lo ideal sería
en un sistema de justicia sano, normal, independiente e imparcial, que el Ministerio Público pues realizara las investigaciones correspondientes de oficio y se encargara pues en materia penal de llevar estos casos, ¿no? A su vez, los estados tienen órganos nacionales de derechos humanos, en nuestro caso es la Defensoría del Pueblo, que también, bueno, uno con esta documentación pudiera elevar una queja ante esta instancia, y la Defensoría también tiene la capacidad de investigar de forma independiente e imparcial las violaciones de derechos humanos que se están constituyendo, ¿no? A los fines de sancionar a los responsables dentro del mismo Estado. ¿Qué ocurre? Que en Venezuela no tenemos un sistema de justicia ni independiente ni imparcial. Esto ya ha estado súper documentado nuevamente, no solo por la sociedad civil, sino en informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, etc. Entonces, para llevar esta denuncia, esta documentación que se ha realizado a instancias internacionales, es muy importante que uno haya culminado el proceso de la instancia nacional. ¿Qué significa eso? Se abrió la investigación por el Ministerio Público, tenemos sentencia definitivamente firme, apelamos, eso nos otorga otra sentencia y bueno, definitivamente dependiendo del contexto en el que se haya dado, podemos llegar incluso a casación, por ejemplo, al Tribunal Supremo, dependiendo del caso. Y una vez que ya no haya para dónde más acudir a nivel de instancias internas, se entiende que la hemos agotado y podemos pasar a las instancias internacionales. De nuevo, el caso de Venezuela es tan particular y ya está tan documentado de que así no funciona el sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Juan estuvo casi 5 años en completa impunidad. Ahorita, desde hace unos meses que ocurrió finalmente la audiencia preliminar, etcétera, ¿no? Pero tenemos un retardo procesal muy amplio que ya la comunidad internacional y las organizaciones internacionales entienden, bueno, en Venezuela no pueden agotar todo el proceso. O sea, ellos, por supuesto, tiene que ir andando, por un lado, lo que es el litigio nacional, pero pueden elevarse de una vez a instancias internacionales, ¿no? Entonces, es importante que la ciudadanía documente las violaciones de derechos humanos que ocurren, porque precisamente es lo que nos sirve registrar estos patrones, es lo que nos sirve buscar justicia, evitar impunidad y crear memoria histórica, como lo vamos a hablar más adelante, no más a fondo. Ahora quisiera como que poco antes de memoria histórica, que es básicamente concientizar también a la población de que pasan ciertas cosas. Ahora, últimamente ya se está dejando de hablar de derechos humanos en prácticamente todos los espacios, a pesar del trabajo constante que hay en ello, prácticamente diría que inagotable. De hecho, creo que fue la semana pasada que hubo una presentación oral del informe de la misión en el Consejo de Derechos Humanos. Y me impresionó que fueron como 4 personas que hablaron eso en Twitter y ya. Y se siguió con su vida, ni siquiera hubo dirigentes políticos interesados en la materia. Cuanto antes eso pasaba, eso era un boom en Twitter, en noticias nacionales, en comunidad internacional. O sea, ya está pasando como todo un segundo plano. Y cómo es que las personas, o por qué este trabajo tiene que interactuar tanto con las personas a pesar de que uno acuda tanto al Estado y que si, bueno, como el Estado no nos está cumpliendo, se acude a instancias internacionales, pero eso, ¿cuál es la parte de la población en todo esto? Mira, es interesante esto que dices, ¿no? Porque claro, yo también este es mi trabajo y es el contexto en el que estoy todos los días, pero no he sentido que haya decaído de la manera que tú lo dices. Te explico por qué, ¿no? El tema de la emergencia humanitaria compleja sigue presente en el país, ¿no? Y la emergencia humanitaria compleja al final son violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Puede que las personas o los ciudadanos quizás no lo denominen derechos económicos, sociales y culturales, pero saben que este mito o esta idea comunicacional de que Venezuela se arregló no es cierta. Sé que la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello durante este mes publicó una investigación que hizo, bueno, de unas encuestas sobre la percepción de los venezolanos y las venezolanas frente al futuro del país, y 90% dijo que estaba preocupado ante la situación nacional en el presente, y 73% dice que le entristece pensar en el futuro, ¿no? Y al mismo tiempo el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, por ejemplo, documentó, de nuevo, porque es tan importante la documentación, ¿no? 25 protestas o el equivalente a 25 protestas diarias en todo el país, ¿no? Que es una cifra, bueno, que realmente no es menor. Y sobre todo en temas de derechos laborales y servicios básicos. Bueno, sabemos que los profesores y maestros tienen esta lucha constante por el aumento de los salarios, etcétera.
Creo que lo que pasa un poco más bien es el tema de la hegemonía comunicacional, que es lo que tú dices, ¿no? El Estado precisamente se ha hecho con los medios más importantes del país, que dan muy, muy poca prensa libre y sobre todo opciones o canales donde difundir la información. Entonces, claro, bajo esta hegemonía comunicacional, pues se puede tratar de acallar un poco el tema que está pasando a nivel de protestas y de emergencia humanitaria. En Twitter, como tú dices, bueno, creo que ahorita el algoritmo también nos está cambiando mucho y depende de hasta qué punto, bueno, cuáles sean quizás las cuentas que sigues o no, ¿no? Pero, por ejemplo, llegamos a tener este año como trending topic en Venezuela el tema de la ley antisociedad, que es como hemos denominado esta ley que pretende pues cercar el espacio cívico. En efecto, el tema de la misión quizás no resonó tan fuerte como en otras oportunidades, pero igual se habló. Pero yo creo y que también quizás a lo que te refieres y que fue algo que comentabas al principio, ¿no? Como que la gente dice, bueno, ¿por qué por qué denunciar un hecho si no hay justicia? Eso es otra cosa, eso es una falta de cultura jurídica y que viene desde hace mucho antes que estos 25 años, ¿no? O sea, el venezolano en general nunca ha visto a los tribunales como un espacio para acercarse a hacer denuncias y siempre hemos buscado medios alternativos de resolución de conflictos. Cuando trabajas con víctimas, cuando trabajas en derechos humanos, en efecto, bueno, una de las cosas que le dices, por ejemplo, los señores Pernalete, los padres de Juan Pablo lo dicen ahora, o sea, nosotros no confiamos en la justicia nacional, en efecto sabemos que no es justicia, pero seguimos por a la vez por este juicio que van dando, porque sabemos que es necesario para que en instancias internacionales nos escuchen. Entonces, por eso se llama litigio estratégico, es decir, igual denuncia para que dejes constancia, para que dejes memoria, para que dejes documentación de lo sucedido. Ciertamente será muy poco probable que puedas obtener una justicia imparcial en ese momento, pero dependiendo del caso y el contexto, lo puedes elevar a instancias internacionales o puede servir en un proceso de transición para, bueno, esto fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de ver a los tribunales en este momento también como una piedra estratégica en las actuaciones que quieres realizar a futuro. De hecho, quería ir también como ligándola a una parte de memoria y ya está como hegemonía comunicacional y falta de cultura jurídica, ¿no? Y es que, ok, las personas puede que estén un poco más conscientes de lo que pasa, pero están internalizados que es como que título ausente. Se habla del tema, pero no hay título, básicamente. O sea, se habla de protestas, pero nunca se habla como de derechos en sí o violaciones a estos derechos económicos, sociales y culturales, que son todos los informes de ESCA, por ejemplo. Pero también las personas como olvidan muy rápido. Tenemos una protesta hoy, mañana se olvida. O el problema no se atiende. O claramente como el Estado no atiende todas esas solicitudes, tal vez un grupo desiste, otros siguen avanzando y poco a poco se va como disgregando, ¿no? Hasta que se vaya formando otra cosa nuevamente. Entonces ahí, ¿cómo podemos crear memoria histórica? Porque es importante y qué papel juega como esta hegemonía comunicacional en el se olvida, pero se recuerda, pero se olvida otra vez. Una cosa que hay que entender es, si bien es cierto que, bueno, las organizaciones no gubernamentales son vitales para el tema de la memorialización, así como las organizaciones internacionales y los mismos individuos, al final depende también mucho de una política de Estado, ¿no? Y te lo cuento como un ejemplo. En temas de memoria y justicia transicional siempre se suele comentar el tema de Sudáfrica u otros ejemplos, bueno, que están un poco alejados quizás geográficamente de nuestra realidad. Pero ahorita el 24 de marzo fue el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina, ¿no? Que es un día y de nuevo por eso es tan importante que el Estado ya en un proceso de transición se encargue precisamente de la memoria como un pilar fundamental. Eso fue decretado así por el Estado argentino y la idea es que, bueno, por lo que me explicaron, por lo que hemos visto, el país prácticamente se paraliza ese día, ¿no?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las escuelas se propone que los niños, las niñas, los jóvenes dialoguen y reflexionen sobre el tema. Bueno, en el obelisco, en la plaza principal de Buenos Aires, entiendo que hay las personas se reúnen de forma multitudinaria, se proyectan documentales, se habla, ¿no?, del tema. Es decir, se toma un día para precisamente esta construcción de la memoria y esta remembranza pues a las víctimas de lo que fue para ellos la dictadura militar, ¿no? Em, y se comprometan al final la sociedad entera en la defensa de la vigencia de estos derechos y de la democracia que ha sido eh, creada, ¿no? Básicamente, nuevamente. Y es interesante porque entonces aquí entra también el tema, bueno, de los medios de comunicación, que hemos hablado de la hegemonía, de los artistas y de las formas de memoria que no son solamente documentos históricos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vimos en el marco de ese día un documental que lo realizó un canal estatal, el canal Encuentro, que se llama La voz de los sobrevivientes en el juicio de las juntas, ¿no? Que esos fueron los juicios que se hicieron a las altos mandos militares durante el proceso de transición y que justamente el testimonio y la documentación de las víctimas fue fundamental. Entonces, tienes estos documentales, tienes libros, tienes películas, ¿no? 1985, la película ahorita que estuvo nominada al Oscar, todo esto al final son productos de memoria y que al final tienen por detrás el respaldo del Estado, ¿no? ¿Y por qué es importante la memoria? Utilizando ya, como te digo, este ejemplo de Argentina. Porque la idea de la memoria ahorita se entiende bajo estándares de Naciones Unidas, bajo estándares de Fabián Salvioli, que es el relator especial de Naciones Unidas sobre temas de justicia transicional y que justamente es argentino, que la memoria tiene que ser uno de los pilares fundamentales de la justicia transicional, que es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que si quieres ahorita te las explico un poco más. ¿Por qué? Porque la memoria es lo que al final va a ser la punta de lanza de todo el proceso de justicia transicional y por eso es muy importante siempre que si bien desde la sociedad civil y desde nosotros como individuos tenemos una responsabilidad al respecto, al final siempre también es una responsabilidad estatal, sobre todo, ¿no? Su creación y su generación. Quisiera que me explicaras rápidamente como esa lanza, porque en la universidad el año pasado, ya terminando en diciembre, fue un seminario como de amnistía, no de amnistía internacional, sino que amnistía como herramienta jurídica, ¿no? Y hablaban esos procesos de justicia transicional, de pasar a regímenes democráticos, de que había básicamente este proceso de crear memoria y a la vez como hablar un poco de amnistía precisamente para tratar de unificar a la población y tratar de perdonar para avanzar y en ese caso iba como que todo el registro, como que se perdona pero no se olvida. Entonces no sé cómo eso puede tener un mix ahí, no sé si es separado, solamente como que lo recordé, ¿no? Sí, bueno, te lo explico con el caso de Juan Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca siempre? ¿Qué es lo que buscan las víctimas y sus familiares? Bueno, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ¿no? La verdad es encontrar la realidad de los hechos, lo que realmente ocurrió más allá de lo que pueda decir en su momento la historia oficial. En el caso de Juan Pablo Pernalete, la historia oficial fue durante muchísimos años que a Juan Pablo lo habían asesinado compañeros de protesta con una pistola de perno cautivo, ¿no? La verdad, la realidad de los hechos es que a Juan Pablo le disparan una bomba lacrimógena directamente al pecho a corta distancia, ¿no? Un guardia nacional bolivariano todavía no identificado. Entonces, la búsqueda de la verdad es eso, ¿no? ¿Qué pasó realmente? Después viene la justicia, porque en efecto, para un proceso de justicia transicional y para recuperar el tejido social no puede haber impunidad para las graves violaciones de derechos humanos. Entonces, la justicia sería que, bueno, a la cadena de mando involucrada en este caso completo, pues se le lleve ante tribunales, se realice una investigación independiente e imparcial y en el marco de la verdad, bueno, haya una sentencia definitivamente firme, ¿no? En el caso de Juan Pablo, bueno, se cambió el fiscal de la causa 15 veces, tenemos ya finalmente una audiencia que ocurrió después de ser diferida creo que 10 veces.
hay un proceso de revictimización constante, no hay realmente investigaciones independientes, imparciales, ¿no? Después entra la reparación, que es no solo reparaciones económicas, ¿no? O monetarias, sino también procesos de memoria. En el caso de Juan Pablo, por ejemplo, restitución de su honor, que el Estado públicamente pida disculpas por su ejecución extrajudicial. Por ejemplo, el alcalde de Chacao en su momento, a la avenida del Ávila de Altamira, que es donde a Juan Pablo lo asesinan, la rebautizó Juan Pablo Pernalete, pero el Estado Nacional no ha permitido que se coloque la placa, ¿no? Y que se haga oficial el cambio de nombre. En un proceso de reparación eso se haría. Y garantías de no repetición justamente es que estos hechos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Nunca más. Ahora bien, la memoria es vital para todo eso porque con la memoria justamente tú creas, y la memoria tiene mucho que ver con la documentación, ¿no? Tú creas en el tejido social, tú creas en la imaginación colectiva, bueno, estos hechos sucedieron, estos hechos nos marcaron como sociedad y estos hechos no pueden volver a repetirse. Y de nuevo coloco a Argentina como ejemplo porque precisamente en el marco de la transición lo han sabido manejar, ¿no? O sea, el hecho de que tengan un día completo para esto, el hecho de que hayan documentales, el hecho de que se estudie en los colegios, que se digan, mira, esto es lo que ocurrió, esto es lo que pasó, no podemos volver a repetirlo, es muy, muy importante. Y volviendo al tema de documentación, como para cerrar esta parte, y que tú decías, bueno, pero ¿qué hacen los ciudadanos? Por ejemplo, en el documental que vimos, los detenidos de la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? De la ESMA, habían unos que, por las habilidades que tenían, eran utilizados para trabajo forzoso, ¿no? Para trabajo esclavo. Y una de las personas entrevistadas en el documental que dio su testimonio en los juicios y ayudó, bueno, a que hubiese justicia, era no me acuerdo si periodista o diseñador gráfico, que lo obligaban a crear documentos falsos para los funcionarios militares. Entonces él decía, bueno, yo sacaba 3 copias, entregaba 2, me guardaba una. Sacaba fotocopias de las fotos de estas personas, entregaba las que me pedían, me guardaba otra, ¿no? Esta persona, sin saberlo, o quizás sabiéndolo, pero sin tener un nombre oficial o sin saber qué estaba haciendo en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, estaba documentando. Y luego, todas esas fotos, esos documentos a lo que él sacó fotocopia, los utilizaron de evidencia en los juicios. Entonces, qué importante es el trabajo que puede hacer una sola persona, que en este señor, bueno, probablemente ni siquiera sabría si iba a salir vivo de allí, si lo iban a descubrir con eso que se estaba arriesgando, si eso iba a servir para algo o no, pero resultó que años después sirvió y fue una prueba fehaciente de lo que estaba ocurriendo dentro, por ejemplo, de la ESMA, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la documentación y la memoria. Wow, súper como que increíble todo lo que puede hacer no solamente una persona, sino que todo el proceso, ¿sí? Puede ser algo tanto sistemático, institucionalizado, pero también las personas pueden formar parte de eso, ¿no? Y ahora con redes sociales creo que es aún más accesible y lo hacemos sin darnos cuenta muchas veces. En esta primera parte hemos hablado como en líneas generales, ¿no? De todo el proceso de documentación, memoria histórica, la participación de los ciudadanos, de instituciones tanto de Estado como organizaciones no gubernamentales. Pero me llama también mucho la atención y quisiera como ir rápidamente por eso, que el 7 de marzo, hace poquito, se cerró el proceso de recepción de denuncias por parte de la Corte Penal Internacional. Entendemos que todo este proceso se abrió por una crisis política, económica, social, una emergencia humanitaria compleja. Y de hecho tengo el formulario, aquí también como que lo he revisado. Es un formulario bastante simple, pero sí tengo como algunas dudas al respecto, ¿no? Primero, ¿por qué se abrió este proceso? ¿Y por qué es tan fácil de acceder? O sea, me llamó realmente la atención que fuese un formulario. Obviamente no todo el mundo lo puede llenar, pero me pareció de tan fácil acceso que tú entras a la página de la Corte Penal Internacional y puedes descargar el documento. Sí, bueno, en primer lugar, habría que entender que el funcionamiento de la Corte Penal Internacional es diferente al de Cortes de Derechos Humanos, ¿no? Porque se trata de derecho penal internacional. Y te lo dejo allí como comentario e idea de que tengas un invitado que hables todo el programa solo de derecho penal internacional y de la CPI, ¿no? Porque la verdad es que es muy compleja y la mayoría de las personas no entiende realmente, ¿no? Con qué se come esto, cuánto va a tardar, esto de cómo funciona, es complejo y por eso es que los abogados se especializan en derecho penal internacional, ¿no?
que aunque yo no soy especialista, te puedo responder estas preguntas más sencillas. Pero ciertamente hay un desconocimiento general sobre el tema de la CPI que creo que a través de tu podcast puede subsanarse un poco. Entonces, la Corte Penal Internacional justamente no procesa a los estados, ¿ok? Como hacen las Cortes de Derechos Humanos, sino que investiga y procesa a personas físicas mayores de edad. Ellos investigan, si hay un acusado, bueno, enjuician a las personas por su presunta responsabilidad penal individual en crímenes que entran bajo la jurisdicción de la CPI, ¿no? Que son 4 crímenes. Y en Venezuela, bueno, se está utilizando los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Para el caso de Venezuela 1. Este caso se abre con la Fiscalía en el 2018 y luego en diciembre de 2020 la Fiscalía informó que existían motivos razonables para creer que en Venezuela se habían cometido estos crímenes de lesa humanidad. Básicamente que incluyen privación grave de libertad física, tortura, violencia sexual, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos por parte de autoridades civiles, fuerzas armadas y partidarios del gobierno como los colectivos, ¿no? Entonces se está examinando son personas individuales y eso es muy importante entenderlo. Entonces, en el marco de este proceso, el Estado venezolano, o por lo menos bajo el nuevo fiscal de la Corte, el proceso ahorita se encuentra paralizado porque el Estado venezolano básicamente lo que hizo fue argumentar que en Venezuela sí se está realizando los juicios y se está impartiendo la justicia necesaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional solo actúa cuando el Estado donde ocurren los hechos no puede o no quiere juzgar. Entonces, ahorita el Estado venezolano está intentando por todos los medios hacer ver que sí pueden y que sí quieren juzgar. Y en ese proceso, pues, valga la redundancia, se paraliza temporalmente el proceso de investigación. Entonces, ¿por qué se les pide a las víctimas que den su opinión, que llenen esta planilla? Bueno, la idea es precisamente preguntarles a las víctimas al final si quieren que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional continúe investigando la situación o si prefieren que lo haga el Estado venezolano. Y por eso era tan importante que las víctimas llenaran la planilla, ¿no? Como tú la ves justamente, es muy sencilla porque la idea es que cualquiera la pueda llenar, o por lo menos la gran mayoría de las personas, ¿no? De hecho, ellos son expresos en decir que no necesitas un abogado. Si tú la viste, la idea es contar el testimonio, ¿no? Porque la persona cree que fue víctima de, ya no hablamos de violaciones de derechos humanos aquí, sino de estos crímenes atroces, ¿no? De lesa humanidad en algunos de los apartados que comentábamos. Y bueno, pudiera hacer llegar la información a la corte de quien quiere que siga llevando el proceso. Entonces la idea es eso, es que sea accesible, ¿ok? Porque la idea de las cortes internacionales, que a veces no pasa por un tema burocrático, por un tema de recursos, pero la idea es que sean fácilmente accesibles a las víctimas. Porque las víctimas en materia de derechos humanos siempre deberían ser el centro del proceso. En Corte Penal Internacional no lo son tanto, pero se les pide su opinión para asuntos importantes como este. Claro. No veo realmente la planilla, o sea, ustedes lo pueden revisar en la descripción del podcast, les voy a poner el link de una vez para que vayan al sitio de la Corte Penal, pero el formulario consta de unas 3-4 páginas y puede decir, ¿has sufrido tú algún crimen, alguna situación? Por favor, descríbela. Si no eres tú, en representación de quién lo estás haciendo, incluso lo puedes hacer de forma anónima y después en la misma página te explican, y en el mismo documento también, de que si quieres, todo eso después se te va a hacer un acompañamiento con equipo de la corte y que nada de ese material, sean videos, sea solamente el formulario, sean cartas, no va a pasar nada del Estado venezolano, sino que ellos se lo van a quedar nada más, solamente va a estar en la sala donde se haga el juicio o bueno, todos los procesos que eso plantea y necesita llevarse a cabo, pero que no va a salir de ahí. Y si tú no quieres que salga, sino solamente sea como que, mira, se los dejo saber como para que tomen en atención otros casos, también puede ser así. Me llamó como en particular eso, porque es como, es fácil, es accesible y que todo el mundo lo pueda hacer, no solamente para sí mismo, sino en representación de otros y también para que sirva para movilizarle el camino a otros también, ¿no? Que hagan ese tipo de cosas.
Ahora, como que la última pregunta, porque creo que estamos un poco con el tiempo, y es en qué podría resultar todo esto. O sea, es un proceso muy complicado, es un proceso muy tardado y precisamente también quiero como que llevar eso a la audiencia de que debemos entender que esto es un proceso que no toma un día, no toma un año, sino que toma muchísimo tiempo. Están los casos de las cortes, antes de la Corte Penal Internacional, las cortes transicionales de justicia en Yugoslavia, Israel-Palestina, en Rumania, que fueron procesos larguísimos. Estamos hablando de 5, 10 años de procesos en investigación, juicio, resolución y aplicación de justicia. Entonces, como que quisiera saber un poco eso, concientizar un poco de eso, porque sí es como que necesitamos internalizarlo. Sí, bueno, la verdad es que esta conversación daba para estar otra hora más, ¿no? Porque entre que es bastante información y hay tanto que hablar, bueno, se hace corto el tiempo. Pero una de las cosas que siempre le decimos a las víctimas y sus familiares, y que aprovecho para decirlo aquí, es lo que tú comentas, ¿no? La justicia internacional es lenta y es tardía. Y no tiene la misma velocidad o la misma celeridad que los procesos biológicos y no de la forma en que uno quisiera. Al final hay que entender que detrás de esto, pues lo que hay son seres humanos, al final, que estos organismos internacionales suelen más bien tener menos personal del que deberían, que dependen al final de que los estados que son parte, por ejemplo, la Comisión Interamericana depende de los pagos que realizan los estados parte a la Organización de Estados Americanos, etcétera, ¿no? Es decir, hay una cuestión de recursos, de falta de personal por detrás que también hace que sean más lentos. En el caso, devolvemos al tema de la situación Venezuela uno, por ejemplo, ahorita ya la Corte anunció que va a tardar en revisar todos los formularios, porque resulta que recibieron más de 2.000 formularios y videos de víctimas o de presuntas víctimas, y de nuevo son muy pocas, puede tener una docena de personas quizás, ¿no? O dos docenas de personas la Corte Internacional, Penal Internacional trabajando. Entonces tienen que revisar 2.000 formularios y Venezuela no es el único caso que tienen abierto, tienen la situación de Ucrania y Rusia ahorita, etcétera, ¿no? Entonces eso va a tomar tiempo. Y así como toma tiempo eso, toma tiempo todo el resto, lamentablemente, de entes internacionales a los que podemos acudir. Como comenté al principio, nosotros con el caso de Juan Pablo tenemos una denuncia individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que introdujimos en abril de 2018. Estamos a marzo de 2023 y todavía no hay resolución. Entonces eso es algo que hay que entender, ¿no? Bueno, y lo seguimos viendo, o sea, todavía de vez en cuando sale alguna noticia de algún funcionario nazi que participó en los hechos del Holocausto, que acaba de ser sentenciado en Alemania, aunque la persona ya tiene como 90 años, ¿no? O sea, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes atroces y las violaciones de derechos humanos no prescriben. ¿Ok? Y aunque a veces tarde la justicia y no sea tan rápida como nosotros queramos, no hay que perder la fe y la esperanza en que, bueno, esto eventualmente va a tener un proceso de justicia, ¿no? Transicional, donde vamos a poder realmente cumplir con todas las garantías de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Claro, es un proceso muy largo y básicamente la importancia recae en no desistir y que todo esto va a servir tanto para nosotros en un futuro en la transición, en toda la reparación de ese tejido social, que eso lo puedo hablar en otro podcast, cómo es ese proceso de reparación de tejido social, porque también hay conversación para eso. Pero es algo que se tiene que llevar para el futuro y precisamente para crear casos de comparación. Así como tú trajiste el de Argentina, están por lo menos los casos de Pinochet en Chile, Exactamente. están los procesos ahora que incluso también en el futuro estarán en Nicaragua. Ujú. El Salvador tuvo su proceso en su momento, donde Exactamente. además tuvo un papel primordial el venezolano Pedro Níquez. Entonces, todos estos ejemplos los podemos usar, ¿no? Es decir, cada contexto es diferente, cada experiencia es distinta, culturalmente, socialmente, jurídicamente, pero al final los análisis comparativos nos sirven también para buscar inspiración, ¿no? De lo que han vivido otros países de la región y del mundo.
Claro, súper importante. Y bueno, Victoria, me encantó hablar muchísimo contigo hoy. De verdad, aprendí bastante. Espero que todos ustedes también. Y, o sea, espero que este episodio no solamente quede como que en el aire, ¿no? Sino que es que compartan la información. La información es de todos. Para eso estamos aquí. Para eso trato de hacer este proyecto y traer todas estas personas que saben tanto. Porque también es importante reflexionar e internalizar la información. No solamente escucharla ni entenderla, sino realmente hacerla como propia, ¿no? Y a partir de eso creo que se puede lograr como un efecto multiplicador, ¿no? Crear esa conciencia social. Y es que necesitamos recordar, no podemos olvidar, no podemos dejar que las cosas pasen y debemos tratar de entender todos esos procesos, por lo menos para estar al día de lo que puede no pasarte a ti mismo, pero le puede pasar al que está al lado de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Quisiera terminar con una frase de Gendry, te amo Gendry, que es que los derechos humanos son para todas las personas. Pero creo también que hay que poner de nuestra parte también. Eso significa documentar, significa denunciar, significa crear esa memoria social. Otra vez me gustó muchísimo hablar contigo hoy y recuerden que tienen que compartir, comentar y darle like a este podcast. Me ayudaría muchísimo también para traer a otros invitados del calibre de Victoria. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Bye. Bye, gracias.